Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar en este debate público. Aguas agitadas se movieron en los inicios de este mes de julio. Voy a leer estas notas para ubicar algunos de esos temas. Contra viento y marea y contra el sentido común, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos finalmente aprobaron el One Big Beautiful Bill, el gran y bello presupuesto de Trump, que en la cursilería del nombre lleva la trampa. No es bello para más de 12 millones de estadounidenses que se quedan sin servicios de salud, de atenciones médicas elementales. Solo es grande porque incrementa de forma exponencial la deuda de Estados Unidos, los privilegios fiscales para solamente el 1% de la población más rica de Estados Unidos. Y por supuesto es grande, sobre todo para la nueva agencia que se está convirtiendo en el brazo persecutor, en el brazo discriminador del gobierno de Donald Trump, que es la agencia ICE. 150,000 millones de dólares fue lo que le presupuestaron a esta agencia. Ni siquiera todos los presupuestos juntos del FBI, de la DEA, de la CIA o de incluso otras agencias como ATF, etcétera, logran conjuntar esos 150,000 millones de dólares para seguir y encarcelar a migrantes indocumentados. El ICE se transforma así en el brazo policíaco y persecutor más peligroso de Donald Trump. No terminaba el festejo del presupuesto aprobado el 4 de julio cuando una serie de lluvias y de desbordamientos del río Guadalupe en Texas provocaron una de las tragedias más grandes recientes en Estados Unidos. Ya van más de 104 personas fallecidas y el rostro del subdesarrollo y de la falta de un plan nacional de desastres en la nación más poderosa y ya no tan rica del mundo se volvió gráficamente el contraste de este gran presupuesto. Y en paralelo, el mismo 4 de julio, el hijo de el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, acepta una negociación para declararse culpable ante la Corte y obtener los beneficios de ser testigo protegido. Comienza así otra narcohistoria entre México y Estados Unidos. Los muertos y la violencia los pone Sinaloa, los epítetos de terroristas y las amenazas las pone Estados Unidos, al tiempo que negocia con quienes dice son su principal amenaza. En medio de este panorama, el ICE detiene a Julio César Chávez Jr. y mientras esto está ocurriendo en la Ciudad de México, el viernes pasado y todo el fin de semana hubo una reverberancia en torno a la protesta contra la gentrificación en las colonias Condesa y Roma de la Ciudad de México, una protesta legítima convocada por varios colectivos, pero que fue prácticamente tomada por una minoría de no más de 20 personas que hicieron destrozos en 13 negocios de esta zona, que hicieron pintas con tintes xenófobos en contra de los estadounidenses que viven en esas zonas. Y por supuesto, esto se magnificó en varios medios de comunicación, en especial en los medios de la derecha norteamericana e incluso en una cuenta de las redes sociales de la agencia ICE. Bajo este panorama, pues es lo que estamos hablando de los principales puntos del debate público y pues me da mucho gusto tener en este debate público a dos compañeras, a Karen Lozada, colaboradora de Capital 21. Muchas gracias, un placer. Gracias, Karen. A Diana Valenzuela, colaboradora de SPR Informa y asesora legislativa. Así es, un placer. Muchas gracias. Al economista de Azufre, a Óscar Rojas, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y a nuestro querido amigo Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidencia, periodista y muchas cosas más. ¿Quién quiere abrir con estos temas? Óscar, quizá lo económico. Sí, a ver cómo... con mucho gusto. Pues bueno, a mí me gusta mucho el nombre, ¿no? De One Big and Beautiful Bill. Te encanta, ¿verdad? Porque depende, ¿no? De la narrativa que haya detrás. Y en este caso creo que sí hay que partir del hecho de que insistir que el proceso que está viviendo Estados Unidos es el de la pérdida acelerada de la hegemonía. Y una de estas partes, pues es esto que se está describiendo, ¿no? Es decir, se quería resolver el déficit, la deuda, y ahora lo que vemos es
un aumento de la misma. ¿Qué quiere decir? Que hay una trampa de la cual ya no se puede salir, es decir, no hay en las noticias, no hay en el imaginario lo que pudiera ser la resolución de estos problemas, que es seguir fundamentando una reindustrialización, que es el origen de sus problemas. Entonces, esto es muy importante porque de alguna u otra manera este es un acelerador más de ese proceso, ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque de alguna u otra manera al mismo tiempo estamos viendo otras alternativas de organización a escala global, estamos viendo también una crisis muy fuerte en Europa. Perdón, Oscar, ¿un acelerador del proceso de pérdida de hegemonía? De pérdida de hegemonía, es correcto. Es decir, estamos presenciando ese momento y por supuesto los retos son fuertes, pero creo que sí es muy interesante que estemos viendo estas características. En suma, lo que estamos viendo con este presupuesto es que en realidad no se está resolviendo los problemas, se están magnificando, pero lo importante es señalar que no hay alternativa para ellos ya. Es decir, es una economía que se está ahogando en sus propias lógicas, ¿no? Todavía sigue disparando estos intentonas del otro nombre también romántico, el del Día de la Liberación y los aranceles, que cuando son de esa manera generalizado y cuando estamos hablando de una guerra comercial, la historia económica nos dice que esto es simplemente ya un reflejo de una nación que está en mudanza hacia otro sistema económico global. ¿Cómo lees la fractura de Elon Musk, uno de los tecnooligarcas que estaba cogobernando con Donald Trump, que pues plantea ya prácticamente la fractura del trumpismo, ¿no? Claro, pues es parte de esta crisis, es decir, hay una crisis económica, por supuesto, en términos presupuestarios, pero hay una crisis, por supuesto, política también, ¿no? Ahora sí que como cuando tiembla, que uno ve las grietas, pues depende cómo están, y esta grieta que estamos observando es precisamente también de un modelo político que ya no da más, ¿no? Está tratando incluso de romper con el bipartidismo tradicional a su estilo, pero es un símbolo de que ya se necesita una alternativa para que hasta los oligarcas vean que es una necesidad, ¿no? Entonces creo que esto sumado pues nos habla de esta crisis civilizatoria. ¿Su efecto a nivel internacional? Su efecto, pues el fortalecimiento de todas las alternativas, ya, entiéndase los BRICS, que con todo y contradicciones que se pudieran tener, pues es siempre un paso adelante, ¿no? Se acaba de tener la reunión y pues por supuesto que todas estas naciones saben que no es una alternativa regresar a un esquema previo, porque la crisis abunda en sus efectos, ¿no? Entonces creo que la afectación en general es esta aceleración, por eso me gusta el nombre, ¿no? Porque One Big Beautiful exactamente, porque de alguna otra manera es una iniciativa que acompaña el proceso tan necesario de tránsito del mundo unipolar al mundo multipolar. Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, pensar que el despropósito que estamos viendo, que está oculto con una serie de fuegos artificiales, ¿no? Y de noticias falsas y de mensajes que son aparentemente contradictorios, pero que están dirigidos a diferentes públicos, y es vender la idea de Donald Trump de que Estados Unidos va hacia adelante, no hay crisis y todo va muy bien. Entonces, la interpretación de los hechos internacionales como el ataque a Irán o la crisis de la inflación o el tema que trae con los aranceles y su triunfo frente al mercado mundial y que impone condiciones, eso sí tiene a todos en vilo porque pospone cada 2 o 3 meses su... Ya volvió a posponer hasta agosto lo que había pospuesto. Porque esa es su manera de administrar la atención internacional, porque entre su estrategia política necesita concentrar la atención. Entonces yo lo que veo es que hay todo lo contrario, coincido en el hecho de que está perdiendo poder económico, capacidad industrial que no tiene, y vemos en este presupuesto, no está dirigiendo el dinero a la producción industrial. No. O sea, el Estado no está ayudando ahí a la producción industrial, como en el caso de Elon Musk, que estaba anclado a otro modelo que era apoyar la industrialización de los autos eléctricos, de las energías alternativas, y él se hizo el millonario más rico del mundo gracias a los subsidios de estadounidenses para la construcción de baterías y de autos eléctricos. Eso es lo que le están quitando, eso es lo que le duele y es su principal choque con Donald Trump. No es político, es económico. O sea, son los grandes ricos que se están peleando por el dinero y el poder,
y lo que eso significa. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, y bien lo decía el New York Times el viernes, todo este reacomodo presupuestal y económico de los Estados Unidos, lo único que está precipitando es su caída y fortalecer el dominio chino en el mercado mundial. Así es. ¿Qué debe hacer México en seguir con la misma ruta? ¿O ven ustedes que haya algún otro cambio? Bueno, México, perdón. No, Digo, brevemente, México ha apostado por el multilateralismo. Así es. Y creo que hay que continuar. Sabemos que tenemos una dependencia con Estados Unidos, la economía está pues prácticamente enganchada, que las cadenas productivas, en fin, de sectores industriales. Por eso también fue tan difícil para Trump tomar decisiones de poner aranceles, porque estaba poniendo aranceles a empresas estadounidenses que son esenciales para su economía. Pero más allá de eso, creo que sí es importante ir a la diversificación de las relaciones comerciales. De acuerdo. Claudia Sheinbaum se encontró con el primer ministro de la India, que es una potencia farmacéutica, industrial, nuclear, etcétera, y que pues puede ser una buena ya salida amenazó frente a la... que si hace tratos con India va a poner aranceles, ¿no? Es que ya es una desesperación de querer mantener el control de lo que ya no tiene. Y un ejemplo es América Latina. No viene al caso, pero el asunto es que las inversiones chinas están sustituyendo las inversiones estadounidenses. Así es. Y el control de los principales mercados están en manos ya de los chinos. Incluso la producción eléctrica en Perú ya es 100% china. En Chile, 50% de las empresas chinas producen la electricidad de Chile. Entonces, esa es una tendencia que se está viendo y que no vemos que Estados Unidos, con su bello, hermoso y gran presupuesto, vaya a disminuir. Así es, Karen. Yo, dos cosas. Lo primero es que me parece relevante que cada vez más se está potenciando el discurso de, ya sabemos, ¿no? Estados Unidos, Trump particularmente, necesita un enemigo. Durante los primeros meses fuimos acérrimamente nosotros. México era el principal enemigo, sobre todo pues las y los migrantes. En este momento se está reorientando. Y los cárteles, claro que sí. Se está reorientando. Si escuchan las diferentes conferencias de prensa que han dado los miembros de su gabinete, ahora se está perfilando. El enemigo es China. Hoy en la mañana. Siempre ha sido, ¿no? Pero nosotros estábamos en la jugada principal y ahorita se está tú ponderando un desplazamiento. por supuesto. Yo sí lo estoy observando, que realmente responde a esta crisis en la que está Estados Unidos. El presupuesto que se aprobó, el presupuesto no va a ser suficiente para satisfacer a los votantes de Donald Trump. Y en efecto, él necesita esta política de amenazar para tener la atención de los diferentes países. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto va a ser sostenible? ¿Hasta qué punto las amenazas que está dando desde hace más de 6 meses, que ya dan 6 meses, van a seguir surgiendo y teniendo el mismo efecto que al principio? Que claro, era un escándalo mundial cuando anunció todos los aranceles. Ahora es como de, bueno, se van a postergar y ya no se tiene ese efecto ni en las bolsas ni en los mercados como se tuvo al inicio. Eso me parece que es importante. Lo siguiente es el cómo han orientado este presupuesto y el cómo han orientado su narrativa hacia un tema de la defensa de la seguridad nacional. Si nos ponemos a escuchar también tanto a Trump como sobre todo a los miembros de su gabinete, que a mí me parece fundamental escucharlos a ellos, porque muchas veces dicen lo que no está diciendo de frente Donald Trump, están ponderando la seguridad nacional en todos los rubros y el enemigo a vencer o que quiere romper esta seguridad nacional lo están poniendo como China. Hoy en la mañana me aventé una conferencia larga en la que se presenta un plan. Estuvieron todos los miembros del gabinete y ese es el discurso. Se habla de la seguridad nacional, pero lo mismo en cualquier rubro. En tema de medicina, por ejemplo, la seguridad nacional frente a las patentes que se están metiendo por parte de nuestros enemigos, los chinos. Y eso en cualquiera. Creo que eso también es importante para entender cómo es que desde las narrativas también se están perfilando y fortaleciendo la política pública y sobre todo la redistribución del gasto público que se va a tener en este periodo. Y lo último, concluyo, respecto a la ruptura con Musk. Yo recuerdo que en este mismo espacio en algún momento lo conversamos y yo les dije, les apuesto que va a haber una ruptura entre estos dos personajes más pronto de lo que creemos, porque además de que hay intereses económicos incompatibles, las personalidades narcisistas, las personalidades de ambas figuras no ayudan a que se logre
ver más allá y también el que no hay un interés común en términos políticos, ideológicos y mucho menos se tiene un interés común de principios. Los mueve el dinero. Se quieren utilizar mutuamente. Se quieren utilizar y fue una lucha de fuerzas en la que pues reventó. Claro. ¿Cómo lees, si quieres le paso también la pregunta a Diana, cómo leer en medio de este panorama este incremento tan exagerado del presupuesto de una agencia como ICE? Bueno, pues en primera es interesante ver cómo pues este andamiaje geopolítico pues se va tambaleando, ¿no? O sea, y por ejemplo vemos ahorita ya 2 miembros de la OTAN prácticamente aplaudiéndose entre ellos sobre las decisiones que se están tomando respecto a lo que comentaba la compañera Karen, la defensa nacional. Cómo y se contradicen al momento, por ejemplo, de decir que Donald Trump puede ser candidato, ¿no?, a un premio Nobel cuando en realidad en mayor parte del presupuesto pues se va a ir, ¿no?, precisamente a la esta defensa. criminalización incluso de las y los migrantes, ¿no? Es una gran contradicción que está sucediendo actualmente en el mundo, pero seguimos entonces con esta misma narrativa, ¿no?, que busca poner a Estados Unidos, a Israel y a todos los aliados en el centro, ¿no?, lo cual ya en principio es una estrategia ya bastante utilizada, ya es obsoleta también. Y pues en segunda, yo creo que comentabas, ¿no?, cómo podría continuar México, pues yo creo que con la misma política de diplomacia con la que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo pues ha ido, ¿no?, generando estos lazos, este acompañamiento, pero también esta forma, ¿no?, de ir generando alianzas incluso con países, ¿no?, que antes no estaban, por ejemplo, en el mapa, ¿no? Ya lo comentaban con la India, China, Taiwán, por supuesto, Singapur ahora. Entonces es interesante ver ahí cómo van a ir generándose estos nuevos movimientos con estos países que además se están poniendo en el centro. Pero hay siempre este interés reiterado, sobre todo mediático, de tensar la relación entre México y Estados Unidos, o sobre todo entre los gobiernos o las sociedades. Mi pregunta a la mesa es, ¿observan este episodio de la agresión de una minoría de vándalos o de gente que fue a reventar la protesta contra la gentrificación, algo similar a lo que ocurrió con las protestas contra las redadas en Los Ángeles? Es muy conveniente. O sea, lo que se demostró es que en las redadas en Los Ángeles, en estos escenarios de violencia, hubo intervención, digamos, para armar la violencia y justificar la represión. Sí. Y armar toda una narrativa de criminalización a los migrantes. De igual manera aquí hay una intención de generar violencia, un sentimiento antiestadounidense para justificar este enemigo externo y que es interno también en Estados Unidos, que son los mexicanos. Configurar. Entonces, que están ahí los mexicanos, miren cómo no nos quieren y nos odian, y entonces ahí Homeland Security, luego, o sea, lo interesante es cómo Homeland Security en los 2 episodios toma la violencia como el lenguaje para devolver la justificación de la represión. Lo institucionaliza. Aún cuando no haya sido armado, ellos arman una narrativa que les sirve la violencia para justificar esto. Pero aquí va más allá de eso. Ya no estamos hablando solo de los mexicanos. Estamos hablando de todos los migrantes, en el sentido, racial. Ya estamos oyendo en Fox News, estamos oyendo a congresistas, a funcionarios de la Casa Blanca, que no es necesariamente Trump, que están diciendo, el problema es Occidente contra el otro. No se atreven a decir Oriente, porque aquí no somos Oriente, pero somos los occidentales, esos que llegaron a colonizar, a destruir las culturas que estaban aquí, a dominar, que sigue la misión del hombre blanco de la que hablamos alguna vez en este programa, de como el escenario cultural e ideológico que justifica la destrucción de otros pueblos bárbaros e incivilizados. Sí. Y pues la descripción que se hace de los mexicanos en Estados Unidos no está muy lejano de eso. Entonces, ese es peligroso porque eso nos acerca a un escenario de un discurso, pues ya lo vimos, fascista. Así es. De guerra civil, porque ya vemos también grupos paramilitares actuando a nombre del ICE para capturar y detener personas inmigrantes en Estados Unidos. Y la amenaza de la expulsión de migrantes de segunda generación, es decir, nacidos en Estados Unidos, violenta completamente ya la ley internacional, y la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces estamos hablando ya, quieren esta discusión, este debate de narrativas, que ya no importa la verdad, sino la narrativa. Así es. Reconstruir en su imaginario
una nueva relación internacional, un nuevo horizonte cultural donde los blancos son el pináculo del mundo. Pero eso ya no ocurrió y no ocurrirá. Entonces estamos viendo los territorios de Huntington en manos de asesores de Donald Trump como Miller, y que son verdaderos, pues, halconazos. pues digamos que... Digo, ya halconazo suena tierno. Para hablarlo en términos mexicanos, émulos de Pedro de Alvarado. Exactamente. Porque ganas no les faltan de aniquilar a la población que no es racialmente aceptable para ellos. Entonces, Así estamos es. hablando de un pogrom. Ese fue el inicio del fascismo italiano y del fascismo alemán. Esta pregunta yo sé la que quiero hacer a Oscar. Justo, pues sí, los elementos son muy similares al fascismo, al discurso, a la retórica. Pero el fascismo o el nazifascismo en Italia y en Alemania tenían una razón económica. O una Venían- justificación. Una justificación. Y tuvieron un efecto también, es decir, sí reindustrializaron esas dos naciones absolutamente devastadas, derrotadas en la Primera Guerra. Es decir, había un incentivo, ¿sí? Y aquí no. Aquí todo parece ser que es completamente al revés. ¿Cómo podrías analizar eso? Sí, pues yo creo que está este principio, ¿no? De que se utiliza mucho desde la filosofía hegeliana y marxista, de que las cosas aparecen primero como una tragedia Y y, después luego como- aparecen como una farsa. Y de alguna otra manera ahorita que se menciona, por supuesto que la ascendencia dentro del siglo XX, posterior a la guerra, a las guerras mundiales, había un proceso de industrialización precisamente. Exacto. Y ese proceso de industrialización todavía era el imaginario que venía del siglo XIX. Pero en 1970 y para acá, todo se hizo ya una financiarización. Es decir, Desde la crisis del petróleo. Desde la crisis, desde que Nixon determina que no hay convertibilidad entre el dólar y el oro, empieza precisamente el dominio y el gobierno del dólar y lo financiero sobre todos los procesos. Esto es lo que se discute en el asunto de que Estados Unidos, su problema, su enfermedad es precisamente la desindustrialización, porque él se reestructuró, mandó todos sus procesos hacia las periferias Relocalizó. se deslocalizó. Exacto. Ahorita se está intentando relocalizar, aunque bueno, ya lo vimos que no es así. Pero el asunto es de que es la vida del proceso del sistema capitalista. Y bueno, al inicio sale en su origen estas estructuras de fascismo porque una de las características centrales, fundamentales del imperialismo capitalista, pues tiene que ver con la anulación del otro, precisamente. Así Entonces, es. anulando el otro puedes tener todas las expresiones terribles, más terribles, porque precisamente un ser humano lo está reduciendo a objeto, ¿no? Entonces ahí caben todas las versiones, tanto clásicas como contemporáneas, de fascismos y toda esta expresión que vemos. Pero ahora justo lo estamos volviendo a ver en el ciclo descendente. Exacto. Pero ya no está apareciendo como ese proceso de industrialización, sino ya como ese momento en el cual la fuerza de ese sistema ya no es tanto como para que pueda mantener su máscara. Entonces se le ve con muchísima claridad de que todo el tiempo, a pesar de la discursiva democrática, lo que estuvo de fondo es el mismo principio del mercado egoísta, del mercado del individuo, no de las sociedades, sino el régimen de los multimillonarios, del dinero, del capital, y por supuesto que este tiene su origen en esta visión, es decir, la cultura estándar, por así decirlo, del sistema capitalista, es esta anulación del otro, y ahí entran cualquier tipo de versiones de fascismo. Entonces no vamos a ver el surgimiento de otro modelo económico aquí. Sí, por supuesto. ¿Sí? Nada más que el asunto es de que nosotros tenemos, de alguna otra manera, como estamos acomodados en el hemisferio occidental, nos aparece totalizado. Ok. Pero las cosas se están teniendo porque esa deslocalización produjo que los países que ahora son los BRICS tuvieran capacidades Bueno, de y México. reindustrialización. Y Y México se México mismo benefició. ahorita, que aunque no estamos en ese entorno, aunque bueno, ya hicimos la visita de observación, que no es un detalle menor bajo las circunstancias que se tienen actualmente, pero es verdad que ya estamos a la hora de apostar por Plan México, a la hora de los polos de desarrollo, a la hora de saber que el mercado interno nos salvó la economía durante la pandemia, ya es una visión estilo BRICS.
Entonces, México, por supuesto, a la hora que retoma la Rectoría del Estado para impulsar activamente la economía industrial y tener claridad de que de eso se trata, y además de que acá tenemos un paso adelante, porque no es el desarrollismo del siglo XX, sino una industrialización con fines de soberanía social, pues entonces estamos en una perspectiva nueva. Es decir, Vamos a un corte para poder argumentar más rápido y más extenso. Y regresamos, no nos dejen. Regresamos al debate. Regresamos al debate público. Está poniéndose bueno el debate, ¿verdad? Karen, tú querías comentar. Sí, yo quería comentar algo respecto a lo que decía mi colega. El Plan México, en efecto, es una estrategia totalmente contraria a lo que vemos en Estados Unidos, porque en efecto en nuestro país se está buscando y ponderando que se industrialice. Pero es una fórmula bien interesante, porque fíjense, se busca la industrialización, pero también se busca la soberanía, es decir, que haya menos dependencia de lo que consumimos del extranjero. Y a la par se está fortaleciendo el bienestar de toda la población de México. Son 3 elementos que se están conjugando en la política pública y en este caso en el Plan México, que busca y que realmente es sumamente ambicioso para que se mejoren todas las condiciones de nuestro país, pero pensando en lo que siempre ha sostenido tanto la presidenta como en su momento el expresidente López Obrador. Desarrollo sí, pero con bienestar. Fíjense, lo que se plantea en contraparte con Estados Unidos es que tan solo en este año, a partir de la aceleración de la obra pública, se generen 500,000 nuevos empleos. Y esto va para... pensando en el 2025, pero también de cara al 2030, para carreteras, para obra hídrica, para trenes, puertos, aeropuertos, proyectos de inversión mixta, para también escuelas, hospitales, es decir, está integrados todos los diferentes actores de nuestra sociedad. Eso es una... situación totalmente contraria a lo que se está viendo en Estados Unidos, en donde, por ejemplo, el sistema de salud queda totalmente desprotegido y en nuestro país se está reforzando el sistema de salud que empezó a reconstruirse desde el sexenio. El de vivienda también es un tema fundamental porque... No es por nada que el tema de la gentrificación les haya llamado la atención a ellos. Es que cómo no les va a llamar la atención, y esa protesta particularmente fue importante porque se buscó que a partir de algunos actos específicos se pudiese generar esta narrativa en la que los mexicanos no nos quieren, entonces, no nos quieren, está bien lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro país al expulsarlos a ellos. Así que sí resulta interesante este tema en específico, pero todos los demás que acabo de mencionar también, porque es una forma diferente de tanto ejercer la política pública como planearla, como hacerla. Y eso no tiene punto de comparación con Estados Unidos. Y va muy acorde con lo que mencionaba hace unos minutitos Oscar, de que si bien a veces parece que nuestra relación comercial tan directa con Estados Unidos nos cierra toda esta frontera y todas estas formas de hacer política, de hacer economía desde una nación, existen muchas formas y México es punta de lanza en ello. Ya desde hace 6 años y este sexenio con todavía más ímpetu o aceleración por las condiciones también propias de nuestro país a partir de este cambio del desarrollo con bienestar iniciado desde 2019. Bueno, yo creo que hay que aprender las lecciones del pasado. Y 36 años de neoliberalismo llevaron a la ruina de las condiciones económicas mexicanas. Podemos tener un buen intercambio y ser una buena maquiladora de los Estados Unidos y tener empleo, pero no tenemos desarrollo industrial. Entonces no nos engañemos con el espejismo de Maquilatitlán. Tenemos que superar el esquema maquilador, que no deja aquí más que se llevan el agua, se llevan todo y solo dejan salarios. No hay transferencia tecnológica, no hay desarrollo de la industria propia, no hay mejora de las condiciones sociales de la gente. El paradigma de eso es Ciudad Juárez, Tijuana, pero también Guanajuato. Y Cancún. Sí, pero Cancún es otro tipo de industria, que es la industria turística. Pero estamos hablando todo del desarrollo industrial, de por ejemplo el polo de desarrollo de Irapuato, Celaya, Guanajuato, donde ahí pues tienes los niveles de pobreza más altos, tienes los niveles de educación más bajos, tienes el desarrollo social más bajo. ¿Por qué? Porque ese modelo no beneficia a la sociedad. Son bajos salarios,
La gente tiene que hacer dobles y terceras jornadas de trabajo y por eso está asociado al consumo de metanfetaminas. Entonces, hay toda una correlación económica que tiene consecuencias sociales, pues digamos, terribles y que hay que cambiar. Entonces, el Plan México tiene que aprender de este modelo, por eso ha cuidado que no sea ambientalmente dañino, que deje mejoras sociales, pero creo que todavía el modelo económico industrial no está tan resuelto, porque seguimos pensando que vengan, armen sus coches y los vendan, pero entonces no dejen ningún conocimiento, ningún desarrollo industrial. Entonces tienen que cambiar ese modelo, a diferencia de otros países. Bueno, China tenía las mismas condiciones que México cuando empezó esta apertura, esta deslocalización estadounidense y europea. Y pues, ¿qué pasó? Ellos sí se apropiaron, hicieron un desarrollo industrial propio a partir de la apropiación de la tecnología de las naciones occidentales. Entonces, eso en México no ocurrió. Entonces, sí tenemos que buscar un desarrollo tecnológico, un desarrollo industrial y social propios. Entonces, creo que además de diversificar los mercados, pues tenemos que cambiar las condiciones frente a las empresas, sean chinas, estadounidenses, hindús, europeas o quien sea. Tiene que haber respeto al medio ambiente, respeto a los derechos laborales, buenos salarios y tiene que haber un modelo donde aquí permita un desarrollo económico industrial, no solo de sustitución de importaciones, sino hacia adelante de construir una industria propia, básica, pero también de las nuevas tecnologías. Las cuales estamos bastante atrasados. La semana pasada se dieron a conocer las inversiones de 10.500 millones de pesos en el sector farmacéutico, biofarma y todo esto. Este modelo sería un poco como lo que tú estarías planteando. Bueno, esto que aquí están haciendo. México era, digamos, soberano en materia de vacunas. En muchos medicamentos fabricábamos en México, aunque fueran privados o de transnacionales, pero se fabricaban en México. Y lo que se dio es que a partir de Calderón, que cerró, 2008. digamos, las patentes y impidió que se produjeran por parte Entonces quitó este factor de planta. ¿Qué quiere decir? Que toda farmacéutica que entra al mercado nacional y sobre todo venda al gobierno, al sistema de salud, tenga que producir las medicinas en México. Sí. Eso lo quitó Calderón. Entonces, ¿qué pasó? Que ya todas las medicinas y los equipos y todo venían del exterior. Entonces ya vimos la debilidad que eso significa frente a fenómenos mundiales como la pandemia del COVID-19. Entonces, estamos buscando regresar a producir, a que tengamos la capacidad soberana de tener los medicamentos, los equipos y los insumos que requiere la población mexicana. Y que pero eso ya no está en el modelo que estás diciendo. En el modelo nuevo hay factor de planta. El cambio es que ahora se reintroduce a la ley que toda farmacéutica, que toda industria del sector salud que quiera competir para venderle al Estado o a las instituciones públicas, tienen que fabricar o que tienen que tener una planta aquí fabricando parte de los, ya sea de las sustancias o el resultado final de la medicina. Así es. Una parte del y dejar parte de la innovación y entonces la idea es la transferencia tecnológica para el desarrollo propio sí. nacional. Pero, perdón, bien rápido. El tema de la soberanía justamente viene a sumar a este modelo de industrialización. O sea, la soberanía la podemos pensar también como el que se cuenten con todas las capacidades tecnológicas, científicas, de todo tipo, para que el país tenga la capacidad de, sí, tener industria que llegue, pero que también justamente se mantenga y se dé esta transferencia tecnológica para que no solamente se venga, se produzca y se exporte, sino que se quede también a lo interno de nuestro país. Bueno, en el neoliberalismo la soberanía era un concepto anacrónico, es decir, justo era lo que ya no servía. Pero hoy es parte de nuestra política pública, es lo que quiere parte del Plan Nacional de Desarrollo. Donald Trump, pero es que ellos hablan de mi seguridad, compadre, ¿no? Fíjense, ellos hablan de seguridad, no de soberanía, que son conceptos bien diferentes. Esto es interesante, exacto. Sí. Diana. Sí, e incluso contradictorios, ¿no? Soberanía versus privatización. Y es un poco, por ejemplo, este fenómeno que ocurre en Estados Unidos, donde ninguna de las políticas, ni fiscales ni arancelarias, pues benefician a las y los trabajadores, ¿no? Sí. Tanto que en esta bilateralidad que hay respecto a la migración, por ejemplo, muchas personas evidentemente migran a la Ciudad de México en busca, por supuesto, de una calidad de vida que sí garantiza ciertos derechos, ¿no? Como el derecho a la vivienda, el derecho tal vez a un salario digno, ¿no? A una educación. pensión
universal, básico universal, a la educación, a servicios públicos que allá definitivamente están completamente privatizados, ¿no? Y aunado a ello, pues este tema de la gentrificación, ¿no? El hecho de que, bueno, en México sí hay oportunidad de vivienda, ¿no? Para ellos que finalmente, pues allá todo ha sido privatizado. Y no olvidemos que, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Y sobre todo, particularmente en la ciudad, pues ya es una ciudad de derechos, ¿no? Desde 2018, con la nueva constitución política, la Ciudad de México se vuelve una ciudad que garantiza los derechos de la diversidad, que garantiza, por ejemplo, los derechos del multilingüismo, de la pluriculturalidad, ¿no? Es decir, que son pluriétnicos. Así y frente es. a ello, pues ha ocurrido todo este fenómeno que hemos abrazado, ¿no? No nada más a las culturas que hay dentro de nuestro país, sino también a las extranjeras. Y lo que resulta ahora es justamente que, bueno, de repente no ha habido como tanta cabida, ¿no? a esta solicitud, ¿no? Por ejemplo, de querer llenar espacios como por ejemplo restaurantes y demás, y esta cuestión de la gentrificación pues empieza a complicar un poquito el tema de derechos y el tema, por ejemplo, también de la centrificación de las personas migrantes extranjeras, ¿no? El día de ayer estábamos discutiendo en una reunión editorial justo el tema de la gentrificación y me llamó mucho la atención la posición del doctor Lorenzo Meyer. Dice, como buen historiador, dice, no es un fenómeno nuevo este que estamos viviendo. Sí. Viene del porfiriato, dice. Es decir, incluso las grandes colonias que ahora donde se están discutiendo la gentrificación, como son la Condesa, la Escandón, la Roma, la Nápoles, eran haciendas. Y eran viejas colonias porfiristas también. Exactamente. O sea, eran haciendas que se convirtieron en colonias de la oligarquía porfirista. Sí, efectivamente, el fenómeno urbano de, digamos, despojo para construcción o para beneficio de las élites, pues así el proceso mismo del nacimiento de las ciudades. Exacto. Pero la gentrificación, perdón por la castellanización, Sí. la gentrificación es un fenómeno más reciente como tal. ¿Cómo la analizado, definirías? pues es el desplazamiento de los pobres por las élites ricas. Sí. Sí. Entonces, hemos visto cómo desde los años 60 que se ha analizado el fenómeno, surgió la palabra gentrificación en Inglaterra, pero tiene que ver con este despojo de los pobladores pobres y la, digamos, valorización, se diría de una manera, pero bueno, la subida de la renta, el efecto de que el precio de la tierra o del edificio o de la colonia sube de precio porque se van migrando. Así es. Las gentes que tienen poder adquisitivo, entonces le van dando van subiendo el valor de las rentas. Eso ha ocurrido en Nueva York, en la Ciudad de México, en Barcelona, en todas las grandes ciudades. Venecia, por eso se París. Pero estaban hay estrategias de quejando. gentrificación dirigidas desde la autoridad para despojar y crear las ciudades para los turistas. Claro. Sí. Los cascos antiguos, cómo han sido la población antigua fue desplazada y pues ya se volvieron Disneylandias locales para Sí. disfrute de todo del turismo internacional y entonces se perjudica a la población local. Ahí ese es lo que está en cuestión. No es tanto la xenofobia contra los estadounidenses o los argentinos o todas las comunidades que aquí vienen Coreanos y a chinos, vivir. que también... Sí, bueno, que hay muchísimos. Hay muchísimos. Y que se han ido adaptando. Yo me acuerdo que hubo un fenómeno de xenofobia muy fuerte en los 90s contra los coreanos. Sobre todo en las colonias de la colonia Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc, donde se estaban instalando. La Juárez, la Roma, el centro histórico. Y ahora ya están absolutamente integrados. Ahora que mencionas eso, es interesante que hace 100 años, poco más de Sí. 120 años, dos fenómenos de xenofobia sucedieron en México. Un sentimiento antiestadounidense. Frente a los ataques a la comunidad mexicana en Estados Unidos, aquí había reacciones de la comunidad mexicana contra intereses, empresas y personajes de estadounidenses, porque era la manera de expresar su inconformidad a las agresiones que estaban recibiendo los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, los mexicanos tenían, aparte del racismo introyectado y todo esto que hemos heredado del colonialismo, un sentimiento antichino terrible. Así Bueno, es. hasta se coló en el programa del Partido Liberal Mexicano. ¿Por qué? Pues porque era la mano de matanza obra de los barata chinos, así y es. que la usaban para digamos, romper las huelgas, frente a la protesta de los trabajadores mexicanos en haciendas o en el ferrocarril o en la industria o en las mineras, pues los
los despedían y contrataban mano de obra de origen chino. Entonces, digamos, es interesante ese fenómeno de xenofobia. Yo lo que veo ahora no es tanto la xenofobia que se quiso utilizar para beneficiar el discurso polarizador de los Estados Unidos y de Trump, sino el hecho de que sí hay una amenaza a la población más pobre de la ciudad, producto del cártel inmobiliario, de la especulación inmobiliaria, y no de los estadounidenses ni de los nómadas digitales. Y de los fondos de inversión. Es de los fondos de inversión a través de políticos y de empresas mexicanas que se prestan a este despojo y desplazamiento de la población silencioso, porque van, y que bueno, a través de varias estrategias. Una es de plano la construcción de edificios de alto, digamos, de alto costo en zonas populares. Y la otra es el surgimiento de estas formas de renta digital, Airbnb, Booking, que pues también son responsables de esta gentrificación, porque van aumentando el costo de las rentas y van desplazando a la gente local. Más de 200% ha subido las rentas en algunas zonas de esta ciudad, decía. Sí, pero estamos hablando de la Doctores. Exacto. Estamos hablando de la Guerrero. No, y incluso de la Santa María de la Ribera. Sí, bueno, son colonias populares. O sea, las tres son colonias populares que ahora se están, digamos, presionadas a que aumente el costo y haya desarrollos urbanos del cártel inmobiliario. Diana. Así es, bueno, aunado a eso, ¿no? Es importantísimo resaltar que precisamente la gentrificación pues ya es el fin último, ¿no? Es el proceso último de una corruptela que empezó a partir de 2014, ¿no? Con el famoso cártel inmobiliario, cuando Mancera era jefe de gobierno y auspiciado, por supuesto, por quienes en aquel tiempo eran jefes delegacionales, ¿no? De la Cuauhtémoc, de Benito Juárez y de Miguel Hidalgo. Y bueno, ahí nada más señalar, por ejemplo, City Tower, que actualmente tiene 49 desarrollos inmobiliarios en la ciudad. Muchos de ellos, 49. Más de 9,000 departamentos que fueron costeados, ¿no? Precisamente a través de la corrupción de quien en ese tiempo era hermano del exdirector de obras de la Benito Juárez, ¿no? Entonces, a ese nivel nos encontramos ahora. Es la consecuencia finalmente de una privatización del derecho a la vivienda, ¿no? Y aunado a ello también de servicios, ¿no? Por ejemplo, recordemos en Mítica, por ejemplo, los pobladores de Joco, ¿no? La queja diaria era precisamente que ya no había servicios de agua porque toda el agua había sido despojada o, bueno, usada para tanto la plaza que se encuentra ahí como el fraccionamiento, ¿no? Que está impresionante. Entonces, por ejemplo, hablar de xenofobia, por supuesto que va a alimentar, ¿no? A todas las arpías de la derecha. Sin embargo, hay que recordar, ¿no? Que bien la Constitución política claramente dice que la ciudad es plurilingüe y multicultural. Es decir, no es que se hable inglés, no es que se hable francés, no es que se hable alemán o alguna de las lenguas indígenas, sino ha sido todo este proceso de despojo, ¿no? De las colonias e incluso los barrios populares, porque aquí en México también se reconoce esa categoría dentro de las colonias, por precisamente personas que no necesariamente tienen que ser extranjeras, pero que entonces sí pueden costear una vida mucho más cara. Quienes están asociando el tema de la xenofobia con el tema de la gentrificación es la derecha. Así es. Ellos son aquí vamos a ver un tuit de Krause, donde evidentemente él está forzando, como buen manipulador y maniqueo que es, como si el tema de la demanda y de espacios dignos forzosamente desembocara en la xenofobia, que eso es mentira. O sea, la lucha contra la gentrificación es buscar que haya una ciudad para todos los estratos sociales y a todos los niveles, no solamente para los privilegiados. Entonces, ese es el punto central y no es contra nadie, sino a favor de una ciudad, como decía Diana, a favor de una ciudad que sea respetuosa, que sea cosmopolita, que sea abierta al mundo y al mismo tiempo pedimos que el mundo sea respetuoso de la cultura, de la dignidad y de los derechos de los mexicanos. Pero pensar en una ciudad para todos implica que también se garantice por parte del Estado y se impulsen estas políticas también rectoras para que todos veamos con la igualdad de dignidad en las diferentes zonas. Yo quisiera sumar un poquito el tema de este desplazamiento que se ha tenido de habitantes de zonas populares, nos ha llevado a que la periferia se amplíe cada vez más. Y el pensar en la Ciudad de México ya no solamente es pensar en las alcaldías que
geográfica y políticamente la conforman, sino en los municipios que están en torno a la misma ciudad, que sin lugar a dudas son gran parte de quienes están todos los días trasladándose a esta ciudad y que ya forman parte de todos los servicios. Por ejemplo, me parece interesante que en Naucalpan y en la ciudad, en colaboración con la Ciudad de México, se está trabajando de manera conjunta para que se integre regionalmente la movilidad de este municipio con la Ciudad de México. Todo el oriente, de hecho, del Estado de México. Justamente lo que presentó la presidenta hace unos el plan días. de los del oriente. Así es, y eso también es una intervención que creo yo orienta de manera adecuada y garantiza que las personas tengan esta dignidad para vivir y se tenga justamente esta ciudad para todos, una ciudad en la que pues podamos convivir con igualdad de derechos e igualdad de condiciones. Nos queda un poquito de tiempo y yo quiero colocar otro tema que puede ser de debate público, que es el señor Enrique Peña Nieto y el espionaje. Y lo que ahora se está ventilando en torno a Pegasus. Digo, es inevitable porque, pues, de una u otra manera, creo que nadie extrañábamos a Peña Nieto más que él mismo, pero él volvió a salir y, bueno, está este debate en los medios, que también es algo muy extraño, como, a mí es lo que me llama la atención, cómo esta nota en relación con la presunta o no participación en sobornos de Peña Nieto provenientes de 2 empresarios israelíes, prácticamente silenció a todos los que estaban hablando de la ley espía. Por lo menos al PRI los cayó por algunos días. Al PAN, pues como que ya ellos se olvidaron de que Pegasus originalmente fue contratado por Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, no sé si quieran aportar una algo. estampa nada más para permitir hablar a los compañeros. Recordemos que todas las mañanas Felipe Calderón recibía el informe de García Luna, de Genaro García Luna, de las intervenciones telefónicas de sus colaboradores. Así es. Y de los panistas. Y bueno, claro, también de la oposición, pero el énfasis era su equipo. Igual con eso, Peña. No, por o sea, eso, entonces, buena parte pero del ¿para qué se software usaba ese sistema pues ahora sí, de intuición de las comunicaciones para fines políticos? A eso voy, de control del gabinete, de control de su partido y del control de la oposición. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como el de Claudia Sheinbaum, no se ha usado ningún sistema de vigilancia sobre el gobierno, ni sobre la oposición, ni sobre los políticos, ni los líderes sociales. Hay el sistema de información normal que tiene que tener cualquier gobierno para atender pues tanto el tema de seguridad nacional como el tema de la gobernanza. Pero eso es otra cosa. El uso de Pegasus, que por cierto, pues fueron bastantes personas, políticos, periodistas, personalidades, activistas que estábamos, porque recordemos que también estábamos interviniendo en nuestras comunicaciones. No sabemos si seguimos interviniendo con nuestras comunicaciones, porque además vendieron las licencias. Las casas que se encontraron de espionaje privado en Puebla y en la Ciudad de México, pues te hablan de eso, de que esa licencia que supuestamente solo se entrega a gobiernos, pues ha circulado en privados y la utilizan con fines políticos. Entonces yo creo que ese es el fondo del tema de Pegasus y que, bueno, pues el PRI y el PAN lo han usado para eso. Nunca han demostrado que tanto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como el gobierno actual lo use. Y por eso, de pretexto, usaron la supuesta ley espía, que eran con artículos que ellos aprobaron en 2014. Exactamente, que quiso Romero del Pacto por México de Peña. Y con otros columnistas, de que no eran los artículos que ellos aprobaron en 2014 en su reforma del Pacto por México. Y para reprimir. ¿Querías comentar algo? Ecos del pasado, de toda una estructura de abuso del Estado, ¿no? Lo podemos señalar así, porque luego muchas veces se ve como un delito, que sí son, por supuesto, pero creo que hay que ver la dimensión de eso, ¿no? O sea, todos los graves problemas que por supuesto estamos repasando aquí, que son de carácter estructural, pues el común denominador tiene que ver con que había una élite que monopolizó la máquina del Estado y la capacidad de reconformación estatal.
abusando de la misma para sus fines, ¿no? Entonces, esto creo que pues sí hay que ponerlo sobre la mesa también, porque pues de alguna u otra manera pues es así como el recordatorio también político cada que salgan estos personajes, de decir, pues con qué derecho y qué desvergonzado, ¿no? De salir a dar declaraciones Y de este también estilo. algo que está aquí en juego es, pues estas son las consecuencias de la privatización hasta del sistema de espionaje. Exactamente, es el mismo modelo, es decir, así como el capitalismo que empieza precisamente con los cercamientos allá en Inglaterra, corriendo a las comunidades, despojándolos de sus derechos comunitarios. Eso es lo que el sistema capitalista permanentemente hace. Ahorita lo comentábamos con lo de la gentrificación. Son cercamientos, es del mismo estilo, ¿no? Sí, y además que su modulación particular es pertenecer a un sistema, a un circuito de ciudades globales donde se puede aterrizar la especulación financiera para poder hacer estos negocios en abstracto y vacíos, rompiendo una vez más con los derechos a la ciudad que tanto se están defendiendo. Entonces, eso sumado a todos estos elementos también de espionaje, de la cultura de la desconfianza, pues ¿por qué? Porque estás haciendo actividades como una mafia, ¿no? Entonces, creo que todavía quizá algunas veces no logremos encontrar la palabrita de horror de lo que significó que el país haya dejado de desarrollarse cuando estaba sometido a todas estas cuestiones. Bueno, yo creé, no lo creé. Fue un acrónimo, narcocleptocracia. Era lo que teníamos. Exacto, puede ser, por supuesto, ahí para explorar, porque de plano, o sea, si lo empezamos a ver en todas sus diferentes campos de acción, fue brutal, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva, no olvidar que además de este tipo de acciones de corrupción en lo particular, no olvidar que estamos todavía en un sistema que se está en retirada, pero que es un sistema que está orientado en lo estructural a hacer concentración y centralización de la riqueza. Exacto. Diana, ¿tú querías comentar algo? Sí, bueno, el espionaje para reprimir, ¿no? Porque recordemos, Sí. por ejemplo, y mis colegas no me dejarán mentir, ser estudiante era un peligro, ¿no? Porque te sentías observada todo el tiempo, sobre todo si asistías a asambleas estudiantiles. Sí. Y en ese sentido recordemos lo que sucedió con los 43 normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Y recordaba yo apenas, Sí por es. ejemplo, el caso de Sandino Bucio, donde en una especie de persecución y de espionaje, pues al final fue levantado por la propia policía de la Ciudad de México, ¿no? Sin ninguna explicación y sin ninguna orden judicial, ¿no? Entonces, ser estudiante era ser peligroso, pero sobre todo también, por ejemplo, estar en contra del gobierno, ¿no? Ahí sí había absoluta represión y, por supuesto, represalias si es que te llegabas a hablar, ¿no? Mal del gobierno, ¿no? Recordemos, por ejemplo, también la vez que le gritaron espurio a Calderón, ¿no? Como el compañero que lo hizo, pues finalmente sufrió muchas consecuencias, incluso dentro de su espacio laboral, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que matizar muy bien, ¿no? Que el PRI se dedicaba, y por supuesto también el PAN, a hacer espionaje, pero con fines de represión y de desaparición forzada. ¿Y por qué será que se callaron ahorita con la salida de Peña a los medios? Porque no les conviene esta situación, ni por poquito. Después de que se anuncia estos presuntos sobornos por 25 millones de dólares o de pesos, ¿será? De dólares. Y 5 millones de dólares por tener 3 encuentros con el mayor, dice la nota. O sea, no se Pues, ¿de qué manera los medios van a señala seguir? explícitamente a Peña, pero dice que es una autoridad política. Justamente, ¿de qué manera van a seguir promoviendo esta campaña en contra de esta ley si es que ellos fueron partícipes de todo este gran sistema de espionaje y de represión de los gobiernos del pasado, ya sea por acción o por omisión, que son igual de dañinos e igual de importantes? Y bueno, cierro. ¿Con qué cara hoy tanto los representantes del PRI o del PAN se atreven a hacer críticas cuando ellos vivieron un despropósito que llenó de miedo, de inseguridad y de mucha violencia a nuestro país? Y utilizaban estos mecanismos que además costaban muchísimo al erario público para reprimir y para intentar generar esta sensación permanente de miedo, que lo lograron en la población y en la oposición particularmente. ¿Alguna idea final, Jesús, que querías comentar? Que no hay que caer en la polarización fácil, xenofóbica. Esto no es un asunto de razas, no es un asunto de colores de piel, no es un asunto de lenguas, es un tema del sistema que pues, se estableció hace varios siglos y que necesita
el control de la población, necesita el traslado de la población, desplazamientos, despojos, porque esa es su manera de poder vivir. Entonces estamos también viendo las posibilidades, que eso también se está pensando, del fin de este sistema, porque también tiene un límite ecológico, tiene un límite energético, tiene un límite humano. La sustentabilidad. Bueno, entonces también, aparte de la sustentabilidad, los pueblos, pregúntenle a los que votaron por Trump qué piensan ahora, que ya les quitaron el Medicaid, que va a haber recortes, que no hay quien los atienda en una emergencia como pasó en Texas. O sea, la gente está pensando. Hay un artículo interesante de Fox News donde dice, todavía no han pensado votar por los demócratas, pero están pensando por qué votaron por Trump. Exactamente. Pues muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima emisión de Debate Público. Hasta la próxima.